Ahora hablaremos sobre la educación socioemocional, empezando en el año de 1872, donde la teoría evolutiva de las emociones de Charles Darwin afirma que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y permitían a los seres humanos sobrevivir y reproducirse. En el año de 1884, la teoría filosófica propuesta por William Days y Karl Lang sugiere que las emociones ocurren como consecuencias de las reacciones fisiológicas. En 1920, la teoría de Cannon-Barth, esta nos dice que las personas experimentan las reacciones fisiológicas asociadas a las emociones sin sentir esa emoción. En el año de 1966, la educación emocional surge como término en la psicología por primera vez, ya dicho en ese año, 1966. En 1970, los aportes de las teorías de las emociones permitieron la comprensión de la complejidad de las emociones y sus procesos. En 1977 destacan los aportes de Maslow y Rogers, quienes nos señalan que una de las metas de la educación es satisfacer las necesidades pedagógicas básicas. En el año de 1981 está Piaget con el término afectividad, que incluye los llamados sentimientos como impulsos y tendencias. También nos dice que las emociones actúan como influencias continuas en el proceso de desarrollo. En 1983 tenemos a Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, que dio un vuelco al concepto tradicional de coeficiente intelectual, como un factor que determina el grado de las inteligencias de las personas. En 1990 está Salovey y Mayer, quienes profundizaron y difundieron el concepto de inteligencia emocional, mismos que destacaron la importancia en la educación integral. En 1993, Dewey, en su obra Cómo pensamos, acerca de la naturaleza de la escuela, nos concluye que además de dedicarse a la formación académica, las escuelas deben ser espacios donde los estudiantes aprendan acerca de la democracia y de las habilidades necesarias para seguir preservándola. En 1994, William nos dice que todos los niños necesitan disciplina en un sentido positivo y restringido, pero también que deben encontrar una disciplina que sea firme y coherente para cada vez que ponen a prueba los límites de las normas sociales. En 1995, Daniel Goleman nos define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y las de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente nuestras relaciones. En el año de 2003, Harley nos señala que la educación emocional contribuye a la formación de trabajadores y de consumidores emocionalmente maleables. En 2017 se implementó el programa de Constrúyete, esto en los bachilleratos de México. En 2019, la Organización Mundial de la Salud, que viene siendo la OMS, nos señala sobre la salud mental que la depresión es una de las causas de discapacidad, así como los trastornos por depresión y ansiedad, que estos vienen costando a la economía mundial 1 billón anual, esto en pérdida de productividad. Ahora en el presente, hoy en día se está desarrollando con una tendencia psicológica y neurocientífica meramente instrumental para potenciar habilidades de autorregulación, esto sin articularlas con el desarrollo y modelamiento de valores, así como el ejercicio de la ética sin vincularla a un aprendizaje axiológico con un fundamento en la reflexión y en el pensamiento de productividad. Asimismo, desde guerras hasta pandemias como la que actualmente se vive por el COVID-19, conlleva fuertes respuestas emocionales negativas. Unas de ellas vienen siendo el pánico, el estrés, la ansiedad, la rabia y el miedo. Es importante desarrollar en las personas habilidades emocionales, ya que en situaciones estresantes ayuda a que esas las aborden con calma y con respuestas equilibradas. Ya por último, hoy en el futuro, vivimos actualmente una demanda a enfocar la educación desde una visión humanística, que se coloque en el centro de esfuerzo formativo tanto a las personas de las relaciones, así como en el medio en que habitan. Tenemos a la creatividad, la empatía y el pensamiento sistemático. Esto viene siendo fundamental para adaptarse a un mundo cada vez más cambiante, donde la innovación, los negocios y las humanidades van de la mano. También tenemos los índices de problemáticas de salud mental,
que es, como ya lo mencionamos anteriormente, la ansiedad y la depresión. A nivel mundial, estos han aumentado con el paso del tiempo, y esto pues es debido al cambio tan radical que ha tenido el mundo a lo largo de los años. Por último, pues las emociones tienen una gran trascendencia en nuestro día a día e influyen en la mayoría de decisiones que tomamos. Debemos tomar en cuenta que cada persona tiene mucho más desarrollada la faceta emocional. Por eso es necesario prestar atención a esta clase de habilidades emocionales, ya que estas pueden marcar nuestra vida y nuestra felicidad, tanto o más que nuestra propia inteligencia. Hoy les voy a hablar de Salovey y Mayer, de Daniel Goleman y por último de Rafael Vizquerri. Bueno, y vamos a empezar con Salovey y Mayer. Ellos dicen que la inteligencia emocional se consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones. Bueno, pues la inteligencia emocional se estructura en 4 niveles. El primer nivel es la percepción emocional. Aquí identifica los sentimientos. El segundo nivel es la facilitación emocional. Aquí genera sentimientos que faciliten el pensamiento. El tercer nivel es la comprensión emocional. Aquí integra lo que sentimos dentro de nuestro pensar. Y el cuarto nivel es la regulación emocional. Aquí dirige y maneja las emociones tanto positivas como negativas. Bueno, pues vamos a hablar de Daniel Goleman. Daniel Goleman dice que la inteligencia emocional es la capacidad de generar las emociones tanto propias como ajenas y de gestionar nuestras respuestas. Bueno, pues también dice que es posible responder en lugar de reaccionar. Otra cosa es que la inteligencia emocional introduce el concepto de gestión de las respuestas ante un estímulo. Y ya por último dice que la inteligencia emocional también resulta útil para manejar nuestras relaciones con los demás. Bueno, ya por último les vamos a hablar de Rafael Vizquerra. Bueno, pues Rafael Vizquerra dice que la educación socioemocional es un conjunto que abarca la información integral de la persona. También que las competencias emocionales son otras de las claves que Vizquerra define como competencias básicas de la vida y que necesitamos aprender y desarrollar. Bueno, pues en 1997 Rafael Vizquerra fundió y dirigió el grupo GROP, que es un grupo de investigación psicopedagógica. A continuación, hablaremos de las habilidades socioemocionales. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? Bien, son un conjunto de conductas de personalidad que ayudan a los individuos a manejar sus emociones, nos permiten concentrarnos y conocer a los demás. Estas pueden aprender desde muy temprana edad, como lo es el preescolar. Cuenta de varias fases: el autoconocimiento, la autonomía, la autorregulación, empatía y finalmente la colaboración. La primera parte es el autoconocimiento. ¿Qué es? Pues bien, es un conjunto de cosas que se saben sobre uno mismo, la capacidad para comprender mediante la razón y la lógica. El siguiente es la autonomía, la cual es la iniciativa personal identificando las necesidades de soluciones y toma de decisiones en el entorno. Seguido de esto viene la autorregulación, que es la regulación de las emociones y los sentimientos, mientras se generan los mismos para el bienestar propio. Seguido de esto es la empatía, que ya no es sobre nosotros únicamente, sino sobre nuestro entorno. ¿Por qué? Porque se trata del trato digno hacia otras personas. Tienes que ver la perspectiva desde las situaciones y la sensibilidad de otras personas. Finalmente llega la colaboración, la comunicación asertiva, la responsabilidad, inclusión, resolución de los conflictos y la independencia de uno mismo. La mejor manera para desarrollar habilidades socioemocionales en los alumnos de preescolar es, antes que nada, entender y regular las emociones, ya que si no comprenden realmente lo que significan, no pueden saber cómo regularlas, y si no las regulan, pueden llegar a un mal acto. Adquirir habilidades socioemocionales desde una temprana edad nos da la oportunidad de presentarnos como seres humanos completos y funcionales. El manejo de nuestras emociones y aprender conductas de manera asertiva integra nuestro sentido de inteligencia. Después de comprender estas habilidades, es necesario saber cómo desarrollarlas. Estos 5 pequeños tips te pueden apoyar desde niños de preescolar hasta adultos mayores. En primer lugar, tenemos entender y regular las emociones. ¿Esto qué quiere decir? Es importante saber cómo se sienten las emociones tanto física como mentalmente para aprender a regularlas, ya que si no se regulan de una manera correcta, no podremos tomar las mejores decisiones al respecto.
El siguiente punto es sentir y mostrar empatía por los demás. ¿Esto qué significa? Ahora que ya sabemos cómo se siente, podemos comprender que los demás se pueden sentir parecidos a nosotros y podemos apoyarles de una manera correcta. En tercer lugar viene establecer y desarrollar relaciones positivas. Este hace referencia al punto anterior, ya que tenemos la empatía necesaria, podemos generar relaciones sanas con nuestro entorno. El número 4 está tomar decisiones responsables. En base a estos sentimientos y estas emociones que tenemos, podemos llegar a conclusiones adecuadas para tomar decisiones. En el número 5 tenemos definir y alcanzar metas personales. Una vez que ya se toman las decisiones necesarias y adecuadas, podemos saber qué viene en un futuro. Ya no nos preocupamos tanto por cómo estamos en este momento, pues ya sabemos cómo estamos y es el momento de alcanzar metas personales a futuro. Yo les hablaré sobre las dimensiones del bienestar. El bienestar es estar sano en múltiples dimensiones de nuestras vidas. Estas se dividen en 8, que son la emocional, física, ocupacional, intelectual, financiera, social, ambiental y espiritual. Estas dimensiones están conectadas y se apoyan entre sí. Para empezar, tenemos a la dimensión emocional. Esta nos ayuda a manejar nuestras emociones apropiadamente, al igual que nos permite manejar el estrés de la vida diaria de una manera positiva y productiva. También nos ayuda a relacionarnos sanamente con las personas que están a nuestro alrededor. Por otra parte, tenemos a la dimensión espiritual. Esta nos ayuda a cultivar una sana espiritualidad donde fomentemos el amor a Dios, a la justicia social y a la naturaleza. También nos ayuda a darle prioridad a las cosas significantes de esta vida y asimismo encontrar propósito a lo que hacemos. La dimensión intelectual nos ayuda a poner a analizar bien las cosas y a poder solucionar los problemas de una manera inteligente y práctica. También nos ayuda a reconocer situaciones que nos puedan ocasionar dificultades en el futuro, dándonos así oportunidad de alejarnos de situaciones de peligro o bien tomar decisiones correctas. La dimensión física es un factor que tiene mucha influencia en nuestra vida. Nos puede ocasionar muchos malestares, ya sea físicos o emocionales. También nos puede dar la capacidad de responder adecuadamente a una diversidad de eventos. La dimensión ambiental se refiere a aquellos aspectos de la salud humana que son determinados por factores ambientales físicos que estimulan y producen armonía en la persona. La dimensión financiera se puede definir como un balance positivo entre los ingresos y los egresos, que son los gastos, que asimismo permiten consolidar una base fuerte y creciente de los recursos materiales que se usan cotidianamente. La dimensión ocupacional hace énfasis a la satisfacción y al enriquecimiento que otorga un empleo o una ocupación. Por último, tenemos a la dimensión social, que nos habla de que la salud de una persona en relación con su capacidad de interactuar con los demás y prosperar en entornos sociales. Esto es muy importante, ya que por medio de estas relaciones podemos incrementar nuestros recursos, al igual que podemos satisfacer nuestra naturaleza humana del poder socializar y asimismo compartir momentos agradables con nuestros seres queridos y personas que nos rodean. Es para mí un honor poder compartir sobre el tema de las inteligencias múltiples. Antes de profundizar en este tema, sería de mi agrado comentar de dónde surgió. Y es que la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de entendimiento de la mente elaborado por Howard Gardner y publicado en el año de 1938. Pero ¿quién es Howard Gardner? Es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Esto fue una propuesta del campo de la psicología cognitiva que rechaza el concepto y el paradigma de una inteligencia única y los métodos para medir. Gardner propuso que la vida humana requiere el desarrollo de varios tipos de inteligencia. El descubrimiento de las inteligencias múltiples fue posible gracias al trabajo de Howard Gardner en dos campos esenciales para el área de la educación. Uno, los procesos de aprendizaje y el funcionamiento del cerebro humano. Howard Gardner y sus colaboradores de la prestigiosa Universidad de Harvard advirtieron que la inteligencia académica, la obtención de títulos y méritos educativos, así como el expediente académico, no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Howard Gardner ha logrado identificar
y definir hasta 8 tipos de inteligencias distintas. A continuación, vamos a conocer de manera más detallada cada una de las inteligencias propuestas por la teoría de las inteligencias múltiples por Gardner, comenzando por la inteligencia lingüística, que esta tiene la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás. Es transversal a todas las culturas y desde muy pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de manera más eficaz. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura, la gestualidad, entre otras más. Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una lingüística superior. Profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas y actores. Otra de las inteligencias de esta teoría es la inteligencia lógico-matemático, que a lo largo de mucho tiempo la inteligencia lógica-matemática fue considerada la inteligencia en bruto. Este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógica matemática se tiene. También otra de las inteligencias de las cuales nos habla esta teoría es la inteligencia espacial, que esta es la capacidad para percibir el entorno visual y espacial para transformarlo. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que permiten idear imágenes, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta inteligencia encontramos profesionalistas que destacan, por ejemplo, como los pintores, los fotógrafos, los diseñadores, publicistas, arquitectos y creativos. Nos habla de la inteligencia musical, que lo personal es una de mis favoritas, que es la capacidad de percibir y expresarse con formas musicales. Los más aventajados en esta clase de inteligencia son aquellos que son capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad. También nos habla de la inteligencia corporal y sinestésica. Es la capacidad para expresar ideas y sentimientos con el cuerpo. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia las personas profesionalistas como los bailarines, los actores, los deportistas y hasta cirujanos y creativos plásticos, pues cada uno de ellos tiene que emplear de manera racional sus habilidades físicas. También está la inteligencia intrapersonal, que esa inteligencia se refiere a la inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, en el que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones, además de reflexionar sobre estos elementos. También se encuentra la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para relacionarnos con otras personas, tomando como la empatía y la interacción social. Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo si se posee y se desarrolla la inteligencia interpersonal.
Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy bien alto en este tipo de inteligencia descrita. También se encuentra la inteligencia naturalista, que es la capacidad de observar y estudiar los elementos que componen la naturaleza, como objetos, animales y plantas. En general, cada inteligencia representa una manera de conocer el mundo, pues cada persona cuenta con un perfil de inteligencia propio. Y para terminar, me gustaría complementarlo con que la inteligencia no es un parámetro universal. Y si cada persona tiene un perfil de inteligencia distinto, resulta evidente que los procesos de aprendizaje y su sistema de evaluación deben valorar aspectos como la diversidad y las capacidades individuales, asimismo la constitución cerebral y el entorno y el contexto cultural. Bueno, yo a continuación les voy a hablar acerca de la educación socioemocional en el aula. Se trata de un proceso de aprendizaje en el que el estudiante le da paso a su vida, a los valores, a las habilidades y a las actitudes que les permitirán comprender y manejar sus emociones. Según la definición de Rafael Vizquerra, la educación socioemocional es un proceso educativo, cognitivo y permanente, pues que busca desarrollar las habilidades emocionales para plantar cara a los retos, problemas, obstáculos que se presentan día con día. Bueno, esto nos quiere decir que la educación socioemocional es importante para aprender a conocer nuestras emociones, poder comprenderlas y poder actuar diferente en distintas circunstancias de nuestra vida, el no salir de control o no explotar en diferentes situaciones. Bueno, a través de un correcto manejo de emociones, los niños aprenden a hacer frente a diversos obstáculos que llevan en la vida y pues desarrollan mecanismos psicológicos para superarlos. A medida que crecen, los niños que sí han recibido esta formación socioemocional pues están en un menor riesgo de desarrollar hábitos dañinos para ellos y para los que los rodean, así como las adicciones y las conductas agresivas, entre otras circunstancias negativas. A continuación les hablaré acerca de algunas ventajas que tiene el promover este tipo de aprendizajes en los niños, como el mejorar el control de impulsos, promueve la cooperación, disminuye la delincuencia y comportamiento delictivo e incluso los embarazos adolescentes. Bueno, las 5 competencias socioemocionales son, primero que nada, el autoconocimiento, el conocernos, conocer nuestras emociones, cómo reaccionamos, el autocontrol, el cómo nosotros controlamos una emoción fuerte que podemos llegar a tener. Está también la habilidad de relación, que implica el llevar relaciones sanas con otras personas. La habilidad social, que esto también tiene que ver mucho con la empatía, el cómo respetamos diferentes decisiones, diferentes pensamientos de las otras personas. Y la toma responsable de decisiones, el si somos buenos tomando decisiones, si podemos tomar una decisión nosotros mismos y si lo hacemos de manera correcta. Bueno, y ya por último quisiera agregar el por qué es importante la educación socioemocional en el aula. Bueno, pues mejora el rendimiento académico de los alumnos, mejora las actitudes y los comportamientos de los alumnos, incluso esto les puede dar más motivación, más ganas de poder aprender, de sacar mejores notas. Reduce comportamientos negativos, así como las faltas a la escuela, el no tener ganas de trabajar, el tener comportamientos delictivos, entre otros. Y reduce la angustia emocional, así como el estrés, la depresión, la angustia y otros aspectos negativos que el no llevar la educación socioemocional podría implicar. Los beneficios de la inteligencia emocional para nuestros hijos, por Daniel Goleman. Pero para empezar, ¿quién es Daniel Goleman? Bueno,
Daniel Goleman es un periodista, psicólogo, científico y autor de varios libros. Entre ellos está el libro de inteligencia emocional. También hay escritos sobre el comportamiento humano. Estos han impulsado gradualmente la psicología educativa, la educación en sí y el desarrollo personal. Como dije anteriormente, Goleman tiene un libro sobre inteligencia emocional. Para Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y cómo se sienten otros, y usarlo en nuestras relaciones diarias, ya sea en el trabajo, en la vida, y dice que es esencial para la felicidad. Goleman también afirma que la inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales. No es un aprendizaje académico que se adquiere en la escuela. Y se centra en cómo te manejas a ti mismo y, como dije anteriormente, en las relaciones que llevas con las demás personas en tu vida diaria. La inteligencia emocional tiene 4 beneficios o 4 habilidades según lo veas. El primero es la conciencia en uno mismo. El segundo es manejarse a sí mismo. El tercero es la empatía. Y el cuarto es manejar las relaciones con los demás. Como dije anteriormente, la número 1 es la conciencia. ¿De qué trata? Bueno, es ser consciente de cómo te sientes, de tus emociones, de por qué te sientes de esa manera y las consecuencias de sentirse así. Saber diferenciar entre hay un bien y hay un mal. La número 2, como ya dije, es gestionarse a uno mismo. Esta parte entra el ser capaz de cumplir metas, el ser positivo ante alguna contratiempo o alguna problemática. En esta parte es importante controlar emociones perturbadoras o demasiado fuertes que creas que te van a impedir lograr tu meta o alcanzar alguna actividad. El tercero es la empatía. Eso todos sabemos que es entender cómo se sienten los demás. Ser capaz de entender el punto de vista del otro y así saber qué le pasa a la otra persona. Saber si está en una situación con emociones demasiado perturbadoras o demasiado fuertes que puedan, como anteriormente dije, afectar, gestionarse a sí mismo. El tercero es la empatía. Eso todos sabemos que es entender cómo se sienten los demás. Ser capaz de entender el punto de vista del otro y así saber qué le pasa a la otra persona. Saber si está en una situación con emociones demasiado perturbadoras o demasiado fuertes que puedan, como anteriormente dije, afectar, gestionarse a sí mismo. El cuarto es manejar bien las relaciones. Se centra en colaborar, ser bueno en un equipo y resolver conflictos con otras personas. También es influenciar a la gente y hasta persuadir. Goleman también dice que es realmente importante y fundamental la atención. Dice que es igual de importante que los beneficios o las habilidades que anteriormente les dije. Y cito, la práctica de la atención es como un músculo. Si no lo utilizamos, se debilita. Y si lo ejercitamos, se fortalece. Goleman también dice que es muy importante que los niños sean capaces de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. Goleman también señala que los niños que practican el aprendizaje social y emocional son capaces de manejar mejor sus emociones. Dice que esos niños son menos probables a que se metan en peleas o discusiones, que tienen un mejor comportamiento en clase, que prestan más atención en clase y que tienen menos problemas en su vida. Pero para ello también es importante tener un lenguaje emocional en casa. O sea, que el niño reconozca, escuche y utilice en su vida diaria palabras con más atención en clase y que tienen menos problemas en su vida.
pero para ello también es importante tener un lenguaje emocional en casa. O sea, que el niño reconozca, escuche y utilice en su vida diaria palabras como triste, enojado, feliz, disgustado, emocionado, para que así pueda utilizar los elementos de la inteligencia emocional que anteriormente mencioné. Y además ayuda a la toma de decisiones que son sobre todo emocionales y sociales. 8. Modelos para entender las emociones. Los resultados evidencian los 3 modelos fundamentales de la teoría de la inteligencia emocional. Como primer modelo es el modelo de habilidades de Mayer y Salovey. El segundo modelo es el modelo para la interacción inter- e intrapersonal de Goleman. Y el último modelo es el modelo mixto de habilidades y de personalidad de Barón. Como segundo modelo es el modelo de la interacción inter- e intrapersonal de Goleman. En este modelo, el cociente intelectual se complementa con un cociente emocional. Esta relación se manifiesta en las interrelaciones que producen. Los componentes que constituyen la inteligencia emocional, según Goleman, son la conciencia de uno mismo. Como tercer modelo es el modelo mixto de habilidades y de la personalidad de Barón. Representa un enfoque amplio que entiende la inteligencia emocional con un conjunto de rasgos constantes de la personalidad, competencias socioemocionales, perspectivas motivacionales y diferentes habilidades cognitivas. Permite reconocer las emociones propias y las de los demás, así como diferenciar entre ellas y utilizar la información que nos proporciona para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Como primer modelo es el modelo de habilidades de Mayer y Salovey. Definieron que la IE, inteligencia emocional, como la capacidad de identificar y traducir correctamente los signos y eventos emocionales, personales y de los otros, elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera eficaz y adecuada. Hola, yo les hablaré sobre la neurociencia. Para comenzar, ¿qué es la neurociencia? La neurociencia es el campo de la ciencia encargada del estudio integral del sistema nervioso. Esto incluye desde el estudio de la estructura del sistema nervioso hasta su funcionamiento, desarrollo o fisiopatología, además de las interacciones entre elementos del cerebro que dan origen a la cognición y la conducta. Ayuda a comprender cómo influyen las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El sistema nervioso está compuesto por la corteza cerebral. Esta cubre la superficie cerebral. Rige las funciones superiores de las que somos conscientes. El cerebelo, que es el centro de coordinación, integra la información que recibe de los 5 sentidos y la cerebral. Hace que el movimiento sea fluido y coordinado. El tronco encefálico, que controla las funciones vitales como el latido cardíaco y la respiración, el sueño, los núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y el cuello. El hipocampo es la sede principal de la memoria y el aprendizaje. Forma parte del sistema límbico. Es el principal rector de las emociones. El tálamo y los núcleos grises es la estación intermedia entre corteza y tronco cerebral. El hipocampo, que es el control de la supervivencia, como es la ingesta, la temperatura, la defensa, entre otras. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, incluida la respiración y mantener el latido del corazón. Algunas de las cuestiones que la neurociencia intenta comprender incluyen los mecanismos del aprendizaje y la memoria, la base neuronal de la conciencia, las funciones cerebrales implicadas en la transferencia de información sensorial, la plasticidad neuronal y su relación con la percepción de estímulos externos o la cognición y toma de decisiones. El conocimiento que proporciona la neurociencia tiene amplias aplicaciones en el campo clínico, con la utilización de técnicas modernas para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de los trastornos neurológicos o psicológicos. Algunas de estas técnicas incluyen el neurofeedback, la neuroestimulación, los neuroimplantes, la realidad virtual o la terapia genética. El neurofeedback consiste en entrenar al paciente para que aprenda a regular su propia actividad electroencefalógica. Esta técnica ha mostrado buenos resultados en pacientes con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, que consisten en reducir los síntomas de forma comparable a la medicación.
También se puede aplicar en ámbitos como el deporte, la danza o la música para ayudar a aumentar el rendimiento. La neuroestimulación o los implantes consisten en la estimulación del tejido. Puede ser o no invasiva, como la estimulación magnética transcraneal repetitiva, que consiste en aplicar series repetidas de pulsos magnéticos sobre la superficie craneal que alcanzan una estructura cerebral específica y dan lugar a cambios duraderos en su funcionamiento neuronal. La neuroestimulación puede ser por neuroimplantes mediante la implicación de dispositivos electrónicos sobre el tejido neuronal. Algunas aplicaciones de la neuroestimulación incluyen tratar la enfermedad del Parkinson, la rehabilitación de lesiones cerebrales, modular los circuitos neuronales desregulados implicados en trastornos neurológicos y psiquiátricos, reducir la percepción del dolor o actuar con elementos de comunicación con un ordenador externo. La realidad virtual es el diseño por ordenador de escenarios virtuales. Entre sus aplicaciones se encuentra la rehabilitación de pacientes con enfermedades neurológicas, como la recuperación del habla en personas con afasia bronquial crónica o el tratamiento psicológico por trastornos por estrés postraumático, ansiedad y fobia. Finalmente está la terapia genética. Esta es una estrategia prometedora para tratar enfermedades neurodegenerativas. Durante las últimas décadas se han llevado a cabo numerosos estudios preclínicos y clínicos sobre estrategias con terapia genética para prevenir y tratar un amplio abanico de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o la enfermedad de Winton. Aunque la mayoría de estas estrategias todavía no están aprobadas para su uso clínico en trastornos neurodegenerativos, se espera que aporten grandes mejoras al tratamiento de estas enfermedades. La primera infancia se define como un periodo que va del nacimiento a los 8 años de edad y constituye un momento único de crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos, por lo que es importante ponerlos en contacto con su realidad. Todas las habilidades cognitivas, motrices, sensoriales se gestan en la primera infancia. Por ende, hoy en día es frecuente escuchar sobre la estimulación adecuada. Es ahí donde nace un mundo desconocido para algunos padres de familia, y son todas las actividades sociales, afectivas y emocionales. La relación con sus progenitores o cuidadores, ya sea con sus hermanos, abuelos, tíos, amigos, etc., o demás personas que lo rodeen, que hay en la relación de todos los días. Es donde experimentan la tristeza, la alegría, la frustración, el entusiasmo, entre otras emociones, convirtiéndose en ese momento clave para la interacción entre adultos e infantes, y en particular para el desarrollo. Es muy importante comprender el desarrollo cognitivo de los niños y entender su mentalidad en cada etapa para poder favorecer y fortalecer su aprendizaje. El ritmo de aprendizaje de los niños es asombroso. En los primeros años de vida se produce un desarrollo de su inteligencia y capacidades mentales, como la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas o el pensamiento. Piaget es uno de los psicólogos más famosos de la historia por sus descubrimientos sobre la infancia y el desarrollo de la inteligencia en los niños. La teoría de Piaget mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduras. Estas etapas del desarrollo infantil se producen en un orden fijo en todos los niños y en todos los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. Durante la infancia de un niño se produce un desarrollo cognitivo natural, en el que los niños aprenden a pensar, o mejor dicho, a interactuar con el mundo en el que viven. Esto supone una serie de cambios evolutivos en la vida del niño, marcado por etapas durante toda la infancia, desde que nacen hasta la preadolescencia. Estas etapas, donde irán desarrollando ciertas habilidades cognitivas, actualmente están divididas en los estadios de Piaget. Piaget propuso 4 etapas para el desarrollo de los niños, que son: número 1, el periodo sensoriomotor, que abarca desde los 0 a los 2 años de edad. El segundo periodo, que lleva por nombre preoperacional, que abarca las edades de los niños de 2 a 7 años. El tercer periodo, que es el periodo concreto, que abarca edades de niños de 7 a 11 años. Y por último, el cuarto, que es el periodo formal, en el que abarca edades de adolescentes de 11 años en adelante. Los vemos a continuación.
Número 1. El desarrollo del niño. Etapa sensoriomotora de niños de 0 a 2 años. En este estadio se desarrolla el niño porque se caracteriza por la comprensión que hace del mundo, coordinando la experiencia sensorial con la acción física. En este periodo se produce un avance desde los reflejos innatos. Segunda etapa preoperacional, niños de 2 a 7 años. Esta es la segunda etapa de la teoría de Piaget. A partir de los 3 años se produce un hecho importante en la vida de un niño, la escolarización, el preescolar. Esto supone un componente social muy importante, puesto que el niño empieza a relacionarse con los demás, en especial con sus iguales, ya que antes de este periodo las relaciones eran únicamente con la familia. Hablan en tercera persona, refiriéndose a uno mismo, es muy normal durante este periodo. Los niños de esta edad tendrán mucha curiosidad y ganas de conocimiento, por lo que preguntarán a sus padres el porqué de muchas cosas. Tercera etapa, periodo concreto, niños de 7 a 11 años. En este penúltimo estadio de la teoría de Piaget, los niños empiezan a utilizar un pensamiento lógico solo en situaciones concretas. En este periodo se puede realizar tareas de un nivel un poco más complejo utilizando la lógica, así como realizar operaciones de matemáticas. Sin embargo, aunque hayan hecho un gran avance con respecto al periodo prelógico, en este periodo del desarrollo cognitivo pueden aplicar la lógica con ciertas limitaciones. Aquí y ahora. Siempre les resulta más fácil. Todavía no utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el aplicar el conocimiento sobre algún tema que desconocen. Aún es complicado para los niños de esta edad. Cuarta etapa. Operaciones formales en niños y adolescentes de 11 años en adelante. Este último periodo ya se caracteriza por la adquisición de razonamiento lógico en todas las circunstancias, incluido el razonamiento abstracto. La novedad en este último periodo en relación con la inteligencia del niño es, como señala Piaget, la posibilidad de que ya pueden realizar hipótesis, sobre todo sobre algo que no tienen conocimiento. Aquí empezará a establecerse el aprendizaje como un todo y no de forma concreta como en el anterior estadio. Es importante tener en cuenta que cada etapa del desarrollo o cada estadio no ocurre en un momento exacto, pero podemos decir que hay periodos sensibles en todas las edades, en los que es más posible y normal desarrollar ciertas habilidades cognitivas. Llevar un diario personal puede ser una maravillosa fuente de reflexión personal, incluso después de muchos años de que se escribieron estas palabras. Ayuda a organizar el pensamiento, conocerse mejor a uno mismo, ayuda a la memoria y a la creatividad e incluso a mejorar la salud mental y física. Estos son algunos de los principales efectos positivos que tiene el diario en nuestra vida. Los beneficios de llevar un diario son personales, asimismo también históricos. El llevar un diario puede ayudarte a controlar el estrés y la ansiedad. Es una forma importante de registrar las historias de la vida cotidiana hoy en día para las generaciones diarios. Dan voces a quienes a veces no se escuchan. Por ejemplo, si has escuchado o leído de Ana Frank y su diario, entonces sabes el poder que una voz personal puede traer a un evento histórico. El toque personal en estos fragmentos de la historia puede hacernos sentir una conexión mucho más profunda con nosotros mismos. Diversos estudios han corroborado que la escritura de las propias experiencias posee un poder terapéutico. Uno de los investigadores que más ha hablado sobre esta cuestión es el psicólogo James Pennebaker, quien encontró efectos positivos en escribir sobre diversas experiencias traumáticas, desde situaciones de angustia o estrés no demasiado graves hasta personas que han sido víctimas de ataques sexuales o que padecen enfermedades. Es importante que los niños, así como las personas adultas, llevemos un diario para controlar nuestras emociones. Por último, pero no menos importante, tenemos el tema de la teoría de apego de John Bowlby. John Bowlby fue un psicoanalista y psiquiatra infantil que estudió la relación entre padres e hijos y concluyó que en los años posteriores del niño, su capacidad de resiliencia, su desarrollo emocional y su conducta se veían relacionados directamente al vínculo que se tenía entre madre e hijo en sus primeros años de vida. Para esta teoría tenemos 4 principales características o 4 principales puntos. El primero es la necesidad de proximidad que se necesita entre el niño y su figura de apego. La figura de apego es esta persona que va a ser la cuidadora principal del niño, formando una monotropía, es decir, que esta figura de apego y el niño van a estar con un vínculo vital. El segundo punto es la necesidad de darle seguridad o cuidados necesarios al niño para que éste
se desarrolle de manera correcta. Si hay una separación, esto puede llegar a que el niño no forme esa figura de apego. En tercera, estando relacionado con el punto anterior, tenemos la angustia que se forma cuando hay una separación entre el niño y la figura de apego. Esta pasa por varias etapas, que es la protesta, la desesperación y por último el desapego. Como cuarto punto, tenemos la importancia de una figura de apego, ya que esto trabaja con el modelo de trabajo interno del niño a lo largo de su vida, es decir, este vínculo va a formar lo que será después. Pero ¿cómo sucede este apego? Para esto, John Bowie nos presenta con 4 fases o etapas que lo explican. La primera es la de preapego, que es desde las 0 a las 6 semanas de edad. Esta primera fase es donde el niño acepta a cualquier adulto, cualquier persona que suple sus necesidades tanto físicas como emocionales. Aquí es donde el bebé se va con todos, está en los brazos de todos, es muy amigable, etc. Aunque sí hay un poco de preferencia con la madre. La siguiente etapa es la fase de formación. Aquí, aunque no hay este estrecho vínculo con la figura de apego, se puede ver que ya hay más preferencia y que ya se siente esta angustia cuando la madre se va de la habitación, por ejemplo. Ya no es tan amigable el niño, aunque sí puede que se vaya con alguna de las figuras adultas que convive más. Pero no está totalmente formado esta conexión. Esta fase va desde las 6 semanas hasta 8 meses en adelante. La siguiente etapa es ya la fase de apego. De aquí es desde los 6 meses u 8, dependiendo de cuánto duró la etapa anterior, hasta los 2 años de edad. Como lo dice su nombre, ya está el apego formado. Es decir, es cuando el niño ya no se va con nadie, ya solamente quiere estar con la madre porque ya ella es la figura con la que debe de estar, con la que se siente segura. En esta fase, el niño se ve con esta angustia de la que hablábamos en los puntos anteriores y por eso no quiere dejar a la madre en ningún lado. No entiende que cuando la madre se va a volver. Para esto llegamos a la siguiente fase, la última, que es la de relaciones recíprocas. Esta va desde los 2 años hasta los 24 meses y pues en adelante. Aunque hasta los 24 meses podemos notar que el niño ya conoce que no tiene que haber siempre una cercanía con la madre para saber que está ahí para él. Ya tiene elementos verbales con que llamarla, ya sabe decirle mamá, ya sabe decirle ven, ya sabe decirle ayuda y ya no se siente tan solo en ese sentido, ya no siente la necesidad de estar siempre pegado para esto. Así es como funcionan estas 4 fases. Como decía, la última fase es ya de por vida, ya que pues conforme vamos creciendo, aunque esta figura de apego se mantiene, a veces hay como un desapego en la adolescencia en la que vamos vinculándonos con diferentes personas más. Pero ya existen estas relaciones recíprocas en las que sabemos que no estamos solos y que aunque no lo veamos, los demás están ahí para nosotros igualmente. Para terminar, tenemos los tipos de apego que mencionaba esta teoría. Esta es la parte práctica para ustedes padres, para que vean cómo nuestras acciones como adultos marcan tanto a los niños desde sus primeros años de vida. Estos 4 tipos de apego son creados por acciones en la infancia de estos niños. El primero es el apego seguro, que es el ideal, que es lo que queremos lograr, que es cuando la figura de apego está fuerte, está confiable, el niño se siente seguro a su lado. Crea adultos independientes, crea adultos que no necesitan de otras personas para seguir adelante. Sin embargo, crean relaciones significativas y afectivas de manera sana. La siguiente es el afecto ambivalente o ansioso, también como lo podemos escuchar. Este afecto es cuando el padre siempre fue como inconsistente, cuando el niño no sabía cuándo iba a desaparecer, lo que hace que el niño cree desconfianza hacia su alrededor. Y no solo se ve en sus relaciones, sino también a la hora de explorar el mundo. Como no siempre tuvo esta figura de seguridad a su lado, pues está desconfiado al estar explorándolo. Este tipo de apego forma adultos muy desconfiados, que necesitan la aprobación de sus relaciones para seguir y de todas maneras en todo lo que hacen son bastante ansiosos, de ahí pues la otra palabra.
El siguiente tipo es el apego evitativo. Aquí es cuando la figura de apego no estuvo, fue muy ausente y el niño tuvo que fiársela solo. Aquí es donde hablábamos en el punto número 3, al inicio del tema, que hablábamos de cómo el niño pasa por una angustia cuando la figura no está, que pasa por la protesta, la desesperación y el desapego. Esto es lo que pasa cuando no hay un llenado de necesidades. El niño hace este desapego y ya ni siquiera quiere el contacto que esta figura le daba. Así que crea un adulto con esas mismas características, que por más que quiera tal vez relacionarse o por más que sepa que quiere una relación afectiva, no puede porque para él no es algo natural, para él como nunca lo tuvo, no sabe qué hacer al respecto. Entonces, para él hay un problema y él se cierra y él está solo porque para él siempre fue así. Por último tenemos el apego desorganizado, que es una mezcla de los dos anteriores, el apego ansioso y el apego evitativo. Esta es una persona que le podríamos decir muy para allá o muy para allá, es muy desbalanceada, está a los dos extremos. Es decir, puede que tenga un deseo por figura de apego, por este vínculo, pero al mismo tiempo nunca tuvo una figura consistente en su niñez, así que evita al mismo tiempo. Entonces son personas que muchas veces están ahí, están tal vez cariñosas en busca de esta relación, pero en el momento en el que tienen que mostrar vulnerabilidad se cierran porque no saben lo que es una figura de apego segura que les dé confianza. Y pues estos son los 4 tipos de apego de la teoría de este nombre. Y quiero como conclusión dar que nosotros como adultos, ustedes como padres, tenemos mucha influencia en nuestros hijos, más en los primeros años de vida. Por lo que hay que ser conscientes a la hora de criarlos, a la hora de disciplinarlos o a la hora de estar ahí para ellos, que necesitan de nuestra ayuda para desarrollarse y debemos hacer nuestro mejor trabajo para hacerlo.